He puesto por título a nuestro sermón de este día, pero Dios. Solo esas dos palabras. Pero Dios. Vamos a pedirle a Dios su dirección una vez más para este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por tu presencia. Una vez más nos humillamos ante ti y ahora pedimos que tú quites al hombre de carne, Señor, y que hables a mi corazón. Habla al corazón de tu iglesia. Y si alguno entre nosotros todavía no te ha conocido como Señor y Salvador, te ruego que tú le traigas a los pies de Jesús en esta hora, en este día. Y que en todos nosotros tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados. Desde los días de San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia antigua, desde sus días en que Agustín tuvo controversias con otro monje de la época llamado Pelagio y sus seguidores, ha existido un gran debate con relación al tema de la salvación y el papel que juegan tanto Dios como el hombre en la salvación de los perdidos. Se habla en los círculos teológicos de cristianos con una perspectiva sinergista y cristianos con una perspectiva monergista. Con lo que se quiere decir lo siguiente: los monergistas son aquellos creyentes o cristianos que creen que la salvación es una obra 100% de Dios. Toda la salvación viene de Dios. Dios es el autor, protagonista y soberano Señor en la salvación de su pueblo. En el otro grupo, conocido como sinergistas, están todos los que creen que la salvación es un tanto la obra de Dios con un aporte del hombre. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos meses, quizás un par de años o uno atrás, un predicador o una predicadora en redes sociales decía que la salvación es un 60% de Dios y un 40% del hombre. Esa es la idea en la mentalidad de los cristianos del tipo sinergistas. Ahora bien, la respuesta a esta pregunta depende en gran manera de lo que nosotros entendamos cuando la Biblia afirma que el hombre es un ser caído, muerto en delitos y pecados. El entendimiento que usted y yo tengamos de lo que significa estar muerto espiritualmente nos va a poner a nosotros en uno de estos dos grupos. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, qué nos enseña las Sagradas Escrituras con respecto a la condición del hombre sin Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Ahora no queremos saber lo que dicen los teólogos, queremos saber lo que la Biblia nos dice. Y bien, en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, define la condición del hombre sin Jesucristo de la siguiente manera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, que desde la perspectiva del apóstol San Pablo, quien escribe y habla inspirado por el Espíritu Santo,
los creyentes de Éfeso, hubo un tiempo en su vida pasada en el que estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la enseñanza de Pablo. Luego, en nuestros días, tanto los cristianos que siguen la mentalidad o la teología de Pelagio, es decir, los pelagianos, semipelagianos o arminianos, en cualquiera de sus versiones, responderán a la pregunta ¿qué significa estar muertos en delitos y pecados? De la siguiente manera. Ellos dirán que lo que estas palabras de Pablo significan es que el hombre sin Jesucristo es algo así como un enfermo grave o en fase terminal al que el médico le recomienda la medicina, pero en última instancia, quien decide si toma o no la medicina no es el médico, sino el enfermo. Así interpretarían pelagianos, semipelagianos y arminianos o los sinergistas lo que significa estar muertos en delitos y pecados. En el otro lado de la controversia, San Agustín y los reformadores protestantes que vinieron muchos siglos después de San Agustín, argumentarán que el significado de la expresión muertos en delitos y pecados es sencillamente eso mismo. Cuando dicen muertos, lo que quiere decir es que están muertos espiritualmente. Ellos no tratarán de cambiar la definición, las palabras del apóstol Pablo. Pablo dice, están muertos en delitos y pecados, esa es su condición y no necesitamos reinterpretar lo que el apóstol está diciendo. Es decir, desde la perspectiva de los reformadores protestantes y San Agustín, que vivió muchos siglos antes de los reformadores, cuando Pablo dice muertos en delitos y pecados, está diciendo que el hombre separado de Dios, el hombre sin Jesucristo, puede hacer por sí mismo lo mismo que un muerto podría hacer por sí mismo. En otras palabras, nada. La caída de Adán, amados hermanos, no lo dejó en una condición casi muerto. No lo dejó en una condición terminal, con peligro para su vida. No, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, murieron espiritualmente. No quedaron, repetimos, casi muertos o como muertos. Literalmente murieron espiritualmente. Esa es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Son entonces los hombres sin Jesucristo seres caídos radicalmente o totalmente incapaces de alcanzar la vida de Dios por sus propios medios. La advertencia divina que encontramos en el libro de Génesis a Adán y Eva antes de la caída no fue que quedarían casi muertos, sino que morirían el día que comieran del fruto del árbol prohibido. Básicamente eso fue lo que ocurrió. No sucedió ninguna otra cosa fuera de esa. Por ejemplo, miremos en Génesis capítulo 3. El versículo en Génesis nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. La muerte espiritual, amados, es eso. Es separación radical de Dios. Es imposibilidad de retornar por el camino que lleva de regreso a Dios, al huerto del Edén, al lugar de la presencia de Dios. El hombre no tiene en su condición ninguna posibilidad de poder retornar a una relación con Dios por sus propios medios. La caída cortó toda posibilidad. Ahora bien, conviene señalar lo que no significa que el hombre está muerto espiritual. Fíjese bien, cuando hablamos de el hombre como un ser muerto espiritualmente, no queremos decir que el hombre perdido, el pecador perdido, es tan malo como podría llegar a ser. No sé si me hago entender. El hombre caído, aunque está muerto espiritualmente, no es tan malo como podría llegar a ser. Así que el hombre en su condición caída puede llegar a ser más malo de lo que es en estos momentos. No significa para nada que el hombre es un individuo sin voluntad, sin emociones, sin intelectos. La experiencia nos enseña, y las Sagradas Escrituras también, que a pesar de haber caído y estar muerto espiritualmente, todavía en el hombre muerto espiritualmente hay emociones, hay mente, hay voluntad, hay capacidades que no se pueden negar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué significa entonces que el hombre está muerto espiritualmente? Significa que después de la caída de Adán, todo hombre que nace en este mundo nace esclavo de Satanás, nace esclavo del pecado y de la muerte. De manera que en tal condición no puede tomar decisiones libres que lo lleven a Dios. ¿Puede tomar decisiones? Sí las puede tomar, pero no puede tomar decisiones libres que lo lleven a Dios por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque todas las decisiones que el hombre caído toma lo llevan cada vez más lejos de Dios. Mire cómo nos lo muestra Moisés en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Moisés dice que Dios vio que los designios, las decisiones, o podríamos decir las elecciones que los hombres hacen, lo llevan de continuo ¿a dónde? Al mal. De continuo solamente al mal. Me gusta mucho ese pasaje porque Moisés no está negando en ningún momento que el hombre tenga la capacidad de tomar decisiones, o lo que comúnmente llamamos libre albedrío. Sí lo tiene. Pero ¿para qué le sirve? Dice Moisés en Génesis 6:5. ¿A dónde lo lleva? Dice Moisés que lo lleva de continuo solamente al mal. ¿Puede tomar decisiones? Sí. Pero todas las decisiones que el hombre toma en su condición caída
lo que hacen es alejarlo y alejarlo más de Dios. En otras palabras, las elecciones que el hombre perdido hace están condicionadas por aquel a quien tiene por amo, por aquel a quien sirve. ¿Y quién es? ¿A quién sirve el hombre que no ha nacido de nuevo? Se lo voy a decir en palabras de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, Jesús, hablándole a los judíos que no creían en él, les dijo estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego en el verso 47 sigue diciendo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso los judíos estaban allí escuchando a Jesús hablar, pero no escuchaban con fe salvadora. ¿Por qué razón? Jesús le dice: porque ustedes no son de Dios, ustedes son de su Padre. Y en el corazón de ustedes, lo que ustedes aman hacer, lo que ustedes anhelan hacer, es complacer los deseos de vuestro Padre. Esas debieron ser duras palabras para los judíos, pero eran palabras de Dios, son palabras de Dios. Pueden ser palabras duras para cualquiera de nosotros, pero no podemos huir de ellas. Hay gente en nuestro mundo que literalmente pertenece a su padre, el diablo. Y por más elecciones y decisiones que hacen, todas sus elecciones y sus decisiones están orientadas hacia aquel que tiene por padre. Y a menos que Dios cambie esa vida, nunca esa vida podrá ser una elección por Cristo. Nunca podrá escoger a Dios. Tanto Moisés en Génesis 6:5 como Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 8 y muchísimos otros pasajes más de las Escrituras así lo afirman. Vamos a ver otro pasaje que a mí me gusta mucho cuando tengo que hablar sobre esto. Y ese pasaje está en Romanos capítulo 8. Si usted lo desea, puede estar allí conmigo en Romanos 8. En Romanos capítulo 8, Pablo hace un contraste entre la persona guiada por el Espíritu Santo y la persona que vive en la carne. Es decir, entre el cristiano verdadero y el inconverso, el que no ha nacido de nuevo. El hombre espiritual en Romanos 8 es el hombre que ha nacido de nuevo. El hombre que está en la carne, que vive en la carne, en Romanos 8 es el hombre que no ha nacido de nuevo. Ahora, en ese contraste yo quiero que usted se fije conmigo, porque es maravilloso lo que Pablo nos va a enseñar ahí. Y los voy a llevar a través de esos versículos con algunas preguntas. Si usted puede responder, responda sin temor. La primera pregunta que lanzo es esta. La respuesta está en el verso 5. ¿En qué piensan los que son de la carne? Según Romanos 8:5, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Si los que no han nacido de nuevo piensan en Dios, piensan en Jesucristo, no. Dada su condición espiritual, solo piensan en las cosas que son de su naturaleza espiritual, caída, corrompida, pervertida por el pecado. Solo piensan en las cosas de la carne.
Segunda pregunta, y pueden hallar la respuesta en el verso 6. ¿Cuál es el salario de ocuparse de la carne? ¿Cuál es el fin de los que viven para las cosas de la carne? Muerte. No hay vida. No hay vida. Por eso cuando Dios advirtió a Adán en Edén, le dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Porque satisfacer, entregarse al deseo de la carne en detrimento de la voluntad santa de Dios, siempre producirá el mismo resultado: muerte espiritual. Y a largo plazo, muerte física. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Primero murieron espiritualmente. Y con el decursar de los años llegó el día en que murieron físicamente. Eso fue lo que pasó con ellos. Pregunta número 3, verso 7 nos da la respuesta. ¿Qué revelan los deseos de la carne y por qué? ¿Qué revelan los deseos de la carne? ¿Que somos los mejores amigos de Dios? No. Revelan enemistad contra Dios. ¿Por qué revelan que somos enemigos de Dios, los deseos de la carne? Según el apóstol Pablo, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos. Las elecciones que el pecador perdido toma nunca se sujetan a la ley de Dios. Siempre van orientadas hacia aquel que tienen por amo y señor, Satanás. Mire que Pablo dice, no pueden sujetarse. No tienen la capacidad para sujetarse. En su naturaleza corrompida, muerta, no hay capacidad para sujetarse, para someterse a la bendita palabra de Dios. El pecador perdido por sí solo está muerto, desamparado, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Vamos a la otra pregunta. También pueden encontrar la respuesta en el verso 7. ¿Puede la persona sin el Espíritu Santo sujetarse a Dios por sí misma? No, no puede. No puede. Y una última pregunta. Versículo 8. ¿Pueden agradar a Dios los que viven en la carne? Vuelve Pablo a repetir. No pueden. No hay manera. Radicalmente incapaces. Radicalmente corrompidos. Totalmente incapaces. A eso los reformadores protestantes le llamaron depravación total o radical. El hombre está radicalmente depravado. El daño que el pecado le hizo al hombre se lo hizo desde la raíz. No fue un pedacito del hombre. Todo el hombre quedó corrompido por causa del pecado. Eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, hermanos, notamos que tanto Moisés como el apóstol Pablo no niegan lo que conocemos comúnmente como libre albedrío. Los hombres lo tienen. Pero sí nos están enseñando, fíjese bien, que la libertad que el pecador perdido tiene no le sirve para buscar a Dios, sino que lo aleja cada vez más de Dios. Martín Lutero, en su debate con Erasmo de Rotterdam, le diría lo siguiente sobre el libre albedrío del hombre. El libre albedrío es un esclavo. El libre albedrío es un esclavo. ¿Esclavo de quién? El pecado y Satanás. Es un esclavo del pecado y Satanás. De manera, hermanos, que la afirmación de que la muerte espiritual significa que el hombre caído está
tan separado o alejado de Dios que es radicalmente incapaz de tomar la decisión de volver a Dios por sus propios medios. Esa es la afirmación de las Escrituras. Es la enseñanza que encontramos a través de toda la Biblia. En el ejercicio de su libertad, el hombre se perdió. Y al presente continúa alejándose cada vez más de Dios. Desde Adán hasta nuestros días. Con Adán se perdió. Y desde Adán hasta nosotros, los hombres continúan caminando cada vez más lejos y más lejos de Dios. Por esa razón, la condición del hombre sin Cristo es una condición de muerto espiritualmente. No es de gravedad. No es un enfermo de cáncer en fase terminal, no. Es un muerto espiritualmente. Es un muerto espiritualmente. El hombre sin Cristo, hermanos, es como el valle de los huesos secos descrito por Ezequiel en el capítulo 37 de su libro. El hombre sin Cristo es como el hijo de la viuda de Naín. ¿Cuál era la condición del hijo de la viuda de Naín? Estaba muerto. ¿Recuerdan el pasaje? Muerto. O es como la hija de Jairo. Estaba muerta. Así es el hombre caído. O es como Lázaro en la tumba después de 4 días de muerto. En cada uno de esos casos, el muerto es incapaz de producir la vida por sí mismo. Un muerto nada puede hacer por sí mismo. No puede volver en sí, no puede darse vida, no puede hacer nada de eso. Sin Jesucristo, es importante entenderlo, sin Jesucristo, todos los hombres están espiritualmente muertos y sin esperanza. No importa cuánta plata tenga. Si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, está muerto con toda su plata. De nada le sirve. De nada. Segunda cosa que quiero compartirles en esta mañana. La salvación, amados, procede de Dios. La obra de redención es la obra de Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Es la iniciativa divina. Y es la obra en la que Dios se lleva toda la gloria. No es un 60% de gloria para Dios y un 40% de gloria para ti o para mí. No. 100% toda la gloria es de Dios. Por eso, tanto Lutero como los reformadores protestantes en su tiempo defendieron el soli deo gloria, una de las 5 solas de la Reforma. En contra del catolicismo romano, que enseñaba, el catolicismo romano, semipelagiano por naturaleza, enseñaba que no, que la salvación era una parte de Dios y la otra parte del ser humano. Los reformadores dijeron, no, la salvación procede 100% de Dios. Soli deo gloria. Solo a Dios la gloria en la salvación. Y nada para el hombre. Vamos a mirarlo como lo dice la Biblia. La Biblia establece, hermano, que la salvación es o procede de Dios y que nada aporta el hombre a esa obra redentiva de Dios. Vamos a examinar algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento lo más rápido que podamos. Y el primer pasaje lo tenemos en el libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículo 9. Cuando Jonás intentó huir de Dios para no obedecer la orden de ir a Nínive a predicar a los ninivitas, Dios mismo, y sin la ayuda del profeta, hizo su trabajo con él. La Biblia nos dice que estando Jonás en el barco,
sintiéndose muy seguro según su propia perspectiva humana, se vio sorprendido por una tormenta. En medio del mar lo sorprendió una tormenta. Luego, entendiendo que él era la causa de la ira de Dios manifestándose por medio de aquella tormenta, el texto nos dice que Jonás recomendó, aconsejó a los marineros lo arrojaran al mar. Si usted se fija y piensa un poquito en ello, Jonás estaba decidido a morir por causa de su pecado antes de obedecer a Dios e ir a Nínive para predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero contrario a lo que Jonás pensaba de sí mismo, Dios no había renunciado a su propósito con él. Tampoco Dios había renunciado a su propósito con los ninivitas. Y tome nota de esto, trate de no olvidar esto, hermanos, porque usted y yo podemos en determinadas circunstancias hallarnos en la misma posición de Jonás, tratando de huir de Dios para no obedecer su llamado. Debes saber que si Dios se ha propuesto hacer algo en tu vida, lo mejor que podrías hacer es obedecer. Porque no vas a vivir tranquilo el resto de tu vida hasta tanto te encuentres haciendo aquello para lo que Dios te ha traído a este mundo. Nunca te olvides de eso. Sea que ya seas un cristiano o que todavía no le hayas dado tu vida a Cristo. Ese traje puede caer a cualquiera de entre nosotros. Dios no había renunciado a su propósito con Jonás y los ninivitas. ¿Y qué pasó? Nos dice la Biblia que estando en el vientre del gran pez, una especie de alegoría de la muerte, estando allí, vino Dios mismo al encuentro del profeta. Lo trajo a convicción de pecados, lo trajo a arrepentimiento, lo trajo a fe. Y desde el vientre del gran pez, Jonás hace su célebre afirmación por medio de un cántico de alabanza. Y esa afirmación, véala ahí en el versículo 9 que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, ¿a quién pertenece? A Jehová. La salvación pertenece a Jehová. Esta es una afirmación, amados, de la soberanía de Dios en la salvación. Jonás confiesa que Dios ha sido el autor y la única causa de que él aún esté con vida, estando en el vientre del gran pez, estando en el corazón de la muerte o de su propio infierno. Allí Dios interviene y lo salva. Bueno, si todavía nos quedara la duda con respecto a lo que Jonás dice, y yo quiero que usted sepa que también el salmista en el libro de los Salmos sigue la misma línea de pensamiento que Jonás. El salmista nos dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. A Jonás y al salmista se sumó luego el profeta Isaías. Y el profeta Isaías nos dice, inspirado por el Espíritu Santo: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es de Dios. Por Él estamos nosotros aquí. No es por tu mérito, no es por tu linda cara, no es por ti ni es por mí, es por causa de su santo nombre que nosotros podemos hoy
bendecir su nombre. La salvación es de Dios. Pero para que nadie objetara en contra de ello, venido el nuevo pacto, nuestro bendito Salvador Jesucristo confirma tanto las palabras de Jonás como del salmista y del profeta Isaías, cuando en el Evangelio de Juan dice palabras como estas en ocasión de la enfermedad y muerte de Lázaro. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. No yo y ustedes. Yo soy la resurrección y la vida. Él se reserva el santo y soberano derecho de ser el autor de eterna salvación. Eso es un absoluto universal. Yo soy, y fuera de mí no hay más. ¿Se da cuenta que cuando hablamos de la salvación, usted no aporta nada para su salvación? Yo no aporto nada. Todo es la obra del eterno Dios, Señor y Salvador nuestro. Cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, ya les acabo de decir, eso es un absoluto universal. Jesús no está diciendo yo y el muerto Lázaro, en el caso de Lázaro. Él dice: yo soy. Cuando Jesús llamó a Lázaro, y ahora quiero que piense un poquito en ese pasaje. Cuando Jesús llamó a Lázaro, Jesucristo no lo hizo esperando que Lázaro se sentara primero en la tumba a analizar si quería o le convenía volver o no a la vida. No, Jesucristo no lo hizo pensando nada de eso. Como dice la Escritura, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Los ejemplos, hermanos, de resurrección en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Pacto, son muy claros. El hijo de la viuda de Naín, que les mencioné ahorita, la hija de Jairo y Lázaro. Jesús los llamó de muerte a vida y no consultó con ellos si querían o no venir de la muerte. Los llamó y vinieron de muerte a vida. Eso es importantísimo que no lo olvidemos. Lo mismo cuando Dios ordena a Ezequiel en el capítulo 37 profetizar sobre los huesos secos en el valle. Él no se sentó a consultar con los huesos secos si querían volver a tener carne, piel y vida. Él dio la orden. Los llamó de muerte a vida. Esa es la razón por la que los reformadores protestantes hablaron tanto del llamamiento eficaz de Dios. Cuando Dios llama para la salvación, cuando el momento de salvar a un pecador perdido llega, ese pecador perdido, por más que haya corrido de Dios, como Jonás en su momento, cuando el momento de Dios llega, se te acabó la corredera. Hasta ahí llegaste. Por eso hablamos de la salvación como el milagro más grande. Pablo fue enemigo de Dios hasta que Dios quiso que Pablo fuese un enemigo. Cuando Dios dijo el tiempo de ser enemigo terminó, Dios mismo vino a su encuentro en el camino a Damasco y cambió radicalmente la vida de Saulo de Tarso. Amados, cuando Cristo llama a salir del cementerio de este mundo, los que son de Dios oirán su voz, mientras que los que no son de Dios no oirán. Como Jesús dijo a los judíos en su tiempo: en sus pecados moriréis. En sus pecados morirán. Ya antes de terminar, una tercera cosa antes de terminar, y ahí sí vamos ya a Efesios capítulo 2.
En Efesios capítulo 12, el apóstol Pablo presenta un antes y un después. Y ese antes y después están determinados por dos palabras, que son las que constituyen el título de nuestro sermón en esta ocasión. Pero Dios. Este pasaje de Efesios, como ya les acabo de decir, está estableciendo un antes y un después en la vida de los creyentes de Éfeso, pero también en la vida de todos los que aquí ya son creyentes en Jesucristo. Y la construcción gramatical que Pablo utiliza aquí es la conjunción griega que se traduce a nuestro español o a nuestro castellano como pero. Pablo dice, pero Dios. Quiero que noten conmigo que Pablo nos da la causa divina de nuestra redención. Mire también en ese pasaje ahora, mire que toda la fuerza de la acción redentora recae sobre la persona de Dios. Nunca recae sobre el hombre, ni siquiera en un 1%. ¿Sí? Dios es el autor y protagonista de la acción redentiva. El hombre solo es objeto de esa acción. Usted y yo somos objetos de la acción redentora de Dios. En este pasaje, usted podrá ver que Dios no pidió permiso para amar a pecadores perdidos. Ahorita se lo voy a mostrar enseguida. Segundo, usted podrá ver en ese pasaje que Dios no pidió permiso para resucitarlos y darles vida. Tercero, Dios no pidió permiso para sentarlos con Cristo en los lugares celestiales. Y cuarto, Dios tampoco pidió permiso para mostrarles las riquezas de su gracia y todo lo que la acompañaría. Descrita todo eso en los versículos 8 al 10. Y paso a leer el pasaje antes de concluir ya. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Si puede siga conmigo la lectura allí, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese que Pablo define aquí a los no creyentes, a los muertos espiritualmente, como hijos de ¿qué? De desobediencia. No habla de ellos como hijos de Dios, son hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y hay una segunda definición de los inconversos, de los no creyentes aquí. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ¿quién? No éramos hijos de Dios. La idea que tiene mucha gente allá afuera de que todos somos hijos de Dios es una mentira. En el mundo en que vivimos hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Hay hijos de ira y hay hijos del amor. Hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia. El mundo está dividido desde la perspectiva de Dios en dos grandes grupos. Todos nosotros nacimos en el grupo de los hijos de ira, de los hijos de desobediencia, hasta que Dios un día vino y nos sacó y nos dio el derecho, dice Juan en 1.13 de su evangelio, de ser hijos de Dios. Pero a menos que Dios viniera y nos rescatara, hubiésemos seguido siendo hijos de ira. Eso es importante no olvidarlo. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, el verso 4 comienza marcando ya la diferencia.
Pero Dios. Y esa es la frase mágica aquí, si es que cabe la palabra mágica. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta cuál es la causa divina de nuestra eterna redención? Por su gran amor con que nos amó. Si hoy usted y yo somos hijos de Dios, es por causa del gran amor que Dios decidió manifestarnos. Eso es lo bello. Que habiendo sido hijos de ira, Él soberanamente decide cambiar tu realidad. Y te saca del cementerio de este mundo para que no sigas siendo más un hijo de la ira. Y te convierte, por causa de su amor, en un hijo del amor. Juan 1:13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Pero sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es tu posición ahora mismo. Si ya eres un hijo de Dios, si ya has recibido a Jesucristo como tu Salvador y Señor, aunque estamos en esta sala ahora mismo, yo parado aquí ante ustedes y ustedes sentados ahí ante mí, tu posición en Jesucristo, tu posición en Dios el Padre es sentado con Cristo en los lugares celestiales. En otras palabras, tú y yo estamos reinando con Cristo en gloria ahora mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos una posición y estamos juntamente sentados con Cristo. Aleluya. En los lugares celestiales. Usted no es una basura más en el basurero de este mundo. Usted no es un montón de estiércol en el estercolero de este mundo. Eso quedó atrás. Eso fuimos en el pasado, hijos de la ira, hijos de desobediencia, pero ahora, por la gracia de Dios, por causa de su santo nombre, por causa de su amor, hemos venido a ser hijos del amor de Dios y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta por qué quise llamar al sermón de este día, pero Dios? Un pero que lo cambia todo. Un pero que me hace mirarme al espejo ahora de una manera diferente. Pero Él es el autor, el protagonista, el que se lleva toda la gloria. Y Él no le pidió permiso a usted ni a mí para hacer lo que Él hizo en nosotros. Así que en ese sentido, la idea que muchos tienen a veces, Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. No, ahí no cabe eso. Cuando Dios trata de salvar, Él se reserva el derecho soberano de salvar. Y Él no se sentó a consultar con los muertos si querían volver o no a la pena. Él lo señaló. Venga. Así lo hizo. Lo precioso es que lo hizo por causa de su amor. Por causa de su amor. Voy a terminar leyendo el pasaje. El propósito de Dios al salvarnos, al redimirnos, al darnos eterna redención, mira en el versículo 7 en adelante. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Tiene un propósito. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no es de ustedes. Ustedes no pusieron nada aquí. Yo no puse nada ahí. Esto no de vosotros. Pues es don, regalo inmerecido de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Para que nadie reclame un poquito de gloria. No. Para que nadie diga, no, yo puse un poquito aquí. No sé si ustedes han visto, en redes sociales luego sale un anuncio, algo parecido, así como ven aquel allí, pero diría, tú pones la fe y Dios pone el milagro. Eso lo he leído en redes sociales. La fe salvadora tú no la pones. La fe que te salva es un regalo de Dios, es un paquete todo incluido. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie reclame mérito. No, yo sí puse algo, yo puse la fe. No, usted no puso la fe. La fe que usted tiene, la fe que le salva, es también regalo de Dios para usted. De lo contrario, usted tendría algo de mérito. Finalmente, Pablo dice, porque somos hechura suya, somos creación, somos obra de Dios, diseñada en Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando Dios decidió crearte, salvarte, traerte a este mundo, ese paquete también incluía aquellas cosas en las que Él quería que usted y yo nos involucráramos. Y todo para alabanza de su glorioso nombre. Terminamos entonces dándole gloria a Dios, hermanos. Toda la gloria a Dios, porque nuestra salvación procede de Él. Y solo Él se lleva toda la gloria en el acto de redención. Que el Señor nos bendiga. Y si hay alguno de nuestros amigos que nos visitan, que todavía no tiene a Cristo como su Salvador, piense en lo que acabamos de compartirle y corra al trono de la gracia. Arrepiéntase y entréguele a Cristo su vida para que usted también venga a ser parte de esta hermosa familia de los redimidos del Señor. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén.